Una oración. Señor Celestial, te damos las gracias porque tú eres el fiel y verdadero. Gracias porque nos beneficiamos de tu misericordia, de tu benevolencia, de tu fidelidad. Te damos las gracias porque tú dejaste a nuestra disposición tu palabra. Tu palabra es la palabra profética más segura y podemos poner toda nuestra confianza sobre ella, Señor. Tú también dejaste con nosotros a tu Espíritu Santo. Y en esta noche te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu Espíritu Santo tome el control de la enseñanza de tu palabra en esta noche, Señor. Que tu Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor Celestial. Bendice este tiempo y por encima de todas las cosas, glorifica tu nombre. Amén. Pues vamos a iniciar con la presentación. ¿Ya se está viendo la diapositiva? Sí, señor. Ok. Entonces, hoy vamos con la segunda parte de los mensajes a las iglesias. Esta es nuestra tercera sesión, pero vamos con la segunda parte de los mensajes a las 7 iglesias. ¿Qué le pasó? Se cerró la presentación. Entonces toca volverla a abrir. Entonces, ahora sí empezamos. Este es el tercer mensaje a la iglesia de Tiatira. Estamos en el capítulo 2, versículos 18 al 29. Escribe el apóstol Juan, versículo 18 al 29. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto es lo que dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras.
Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues esto ocurre en todos los mensajes, pero es muy notable en el mensaje de la iglesia de Tiatira. La relación que hay entre la presentación de Jesús y el contenido central del mensaje. Aquí está diciendo en primer lugar que Jesús tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Es decir, una descripción como ya la habíamos visto en el capítulo 1, y eso está indicando que Jesús lo ve todo. Y podemos comparar con el versículo 23. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. De paso, pues aquí estamos aplicando uno de los primeros principios de hermenéutica bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Aquí tenemos cómo la Biblia nos dice qué significa ojos como llamas de fuego del Señor Jesús. Quiere decir que Él todo lo ve. Aquí dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Las personas pueden mostrar una imagen externa, pueden decorar esa imagen con obras, pero Él sabe lo que hay hasta en lo más profundo de nuestro ser. Y la segunda característica dice, sus pies parecen bronce al rojo vivo. El bronce está asociado con el juicio. Y vemos en el versículo 22, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. En el versículo 21, el Señor dice que a esta falsa profetisa, Él le ha dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no ha querido hacerlo. Es decir, esta es una mujer, una falsa profeta, que está en una actitud de franca y abierta rebeldía contra el Señor. Y cuando uno se rebela contra el Señor, la consecuencia es juicio, que es lo que vemos en el versículo 22. Entonces, de manera muy particular, la revelación de Jesús en este capítulo está hablando de la omnisciencia de Jesús y de que el pecado no es un juego. Si uno se decide a seguir practicando el pecado, eso en un momento dado va a terminar trayendo el juicio de Dios sobre la vida de uno. Hay un elogio para la iglesia. Entonces Jesús dice que Él conoce sus obras, amor, fe, servicio y paciencia.
Con todo esto estamos viendo a una iglesia que conoce a Dios, que conoce la palabra y fíjense que tiene fe. El apóstol Pablo decía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, esta es una iglesia que conoce la palabra de Dios, conoce a Dios y en respuesta a ese conocimiento de Dios, actúa. ¿Cómo se ve? En las obras, en el amor, en el servicio y en la paciencia. Entonces vemos que hay una relación con Dios, no descuidan el estudio de la palabra de Dios, se mueven en el espíritu porque está hablando del amor y el amor es un fruto del espíritu, pero hay un pero. La crítica o reproche es la tolerancia. Entonces ellos toleran que una falsa profetisa haga y deshaga en su iglesia. Y aquí en esta carta se le pone, digamos, el nombre código de Jezabel, recordando a la pagana e impía esposa del rey Acab de Israel. Jezabel era una princesa fenicia y cuando se casó con el rey Acab de Israel, pues ella trajo sus dioses y estaba decidida a imponer el culto de Baal en Israel. Y pues hizo que mucha gente en Israel se apartara del Dios verdadero para seguir a los ídolos de Fenicia. Y pues la situación que se estaba presentando en la iglesia de Teatira es que, aunque era una iglesia todo bien con el Señor, era tolerante frente a los que estaban en la iglesia pero que no estaban caminando con el Señor. Fíjense que la iglesia de Éfeso era en ese sentido muy activa y no se dejaba, como decimos hoy en día, no se dejaba meter los dedos a la boca por esta clase de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos profetas. Ellos les ponían su tate quieto. El problema es que se les iba la mano y entonces dejaron enfriar su primer amor. Estos no han perdido el amor, pero sí se volvieron laxos, tolerantes con la falsa enseñanza dentro de la iglesia. ¿En qué consistía esa enseñanza? La seducción hacia la impureza sexual. Hoy en día esto es un problema en muchas iglesias y bueno, lo primero que se le viene a uno a la cabeza son los grupos de jóvenes. Y sí, este es un problema crítico en los grupos de jóvenes, pero resulta que en la congregación de los adultos también es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Lo segundo, la desviación a la idolatría, es decir, hacer que los creyentes quiten sus ojos de Dios y los empiecen a poner en otras cosas. Por ejemplo, el dinero. Entonces, cuando se predica el evangelio de la prosperidad, se está induciendo a una congregación a quitar los ojos de Jesús para ponerlos en el dinero. Y en tercer lugar, pues se está patrocinando una rebelión activa en contra de Dios. Es decir, conocen la palabra de Dios, saben la voluntad de Dios, pero de una manera consciente han tomado la decisión de pasar por encima de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir el apóstol Juan con la idea de Jezabel en la iglesia. Realmente esto es lo que hacen los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles o, como lo podríamos llamar hoy en día, los falsos líderes. Hay problemas de impureza sexual, hay problemas de idolatría, es decir, de quitar los ojos de Dios para finalmente terminar oponiéndose conscientemente a Dios.
Y fíjense que eso es grave porque eso acarrea juicio. ¿Qué hace un profeta en la iglesia? El profeta es un servidor de Dios que declara las palabras de Dios. Ahora, el profeta no se inventa la palabra de Dios. ¿Qué hace el profeta? Lo saca de las escrituras. Hay personas que piensan que para que sea un ministerio de profeta tiene que predecir el futuro. No necesariamente. En la gran mayoría de los casos, las profecías de Dios no tienen que ver exactamente con el futuro. Hay casos en que sí. El punto es que toda profecía que sea genuina, legítima, proveniente de Dios, tiene tres características. Una exhortación, es decir, Dios jala orejas y dice, esto está mal. Usted está haciendo esto mal. Segundo, viene una consolación, pero si usted se arrepiente, Dios va a tener misericordia de usted. Y una edificación. Cuando usted venza, Dios le va a dar esto. Y si usted se da cuenta, esa es la estructura de todos los mensajes a las iglesias. Dios, por medio de su profeta Juan, denuncia el pecado, da una palabra de consolación, es decir, si usted corrige, Dios va a tener misericordia, y una edificación, es decir, cuando usted toma la decisión de obedecer a Dios y dejar de lado su pecado, hay una promesa de Dios. Esa es la característica del verdadero ministerio profético en la iglesia. Ahora, Jezabel estaba prometiendo una revelación profunda de la palabra de Dios, pero con esa actitud de rebelión abierta en contra de Dios, siendo una persona con problemas de inmoralidad sexual, con problemas de idolatría en su corazón, tiene un corazón dividido, pues en vez de llevar a la gente a profundizar en la palabra de Dios, los está desarrastrando a lo que Apocalipsis llama las profundidades de Satanás. Entonces, servir a Dios, enseñar la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Si usted quiere saber si puede confiar o no en lo que el pastor está diciendo, en lo que el predicador está diciendo, en lo que el líder está diciendo, ¿qué tiene que hacer? Compárelo con la palabra de Dios, con las escrituras. Y segundo, si está denunciando el pecado, pues tiene que haber exhortación, consolación y edificación. Si solamente es exhortación, es que ustedes son unos pecadores y va a venir el juicio de Dios, y solamente juicio y a todo el que ve lo va mandando al infierno, pues ese es el profeta del espíritu de juicio, pero no es el profeta del espíritu de Dios. Entonces no le pare bolas a metros. Ore por su iglesia para que Dios la guarde. Y hay veces a uno sí le toca pararse y decir, un momentico, pero es que usted está yendo en contra de lo que dicen las escrituras. Y eso nos tocó hacerlo una vez hace muchos años en la iglesia, cuando todavía era una iglesia pequeñita, y nos reuníamos ahí frente del antiguo Llano Gas. Una persona se levantó a dar una palabra profética y pues yo inmediatamente me di cuenta de que eso no era de Dios. Y yo me paré a cerrarle el paso y detrás de mí se paró Danilo y entre los dos le cerramos el paso. Esa persona obviamente no volvió a la iglesia. Pero es que si hubiéramos sido tolerantes, que no, que pues, qué pena con la señora, pero, ¿sí? Eso hubiera terminado trayendo juicio sobre la iglesia.
Y pues uno que sí se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, pues iba a tener que responder también por eso. Entonces, pues hay veces que a uno en la iglesia le toca comportarse de una manera no tan querida. El pecado trae juicio. Cuando usted no se quiere arrepentir, a pesar de que el Señor le ha estado mostrando lo que tiene que arreglar en su vida, eso va a traer problemas. Versículo 22, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. No es que Dios lo quiera destruir, Dios está llamándole la atención. Hay veces, y de pronto ustedes recuerdan que cuando usted no le estaba parando bola a su mamá le pegaba un pellizco, ¿no? O lo cogía por los hombros y lo sacudía, pero páreme bolas a lo que le estoy diciendo. Bueno, Dios hace eso por medio de este tipo de juicios, lecho de dolor. ¿Cuál es el objetivo? Que se arrepienta. Pero si persiste, el juicio puede llegar hasta la muerte. Y hay personas que son cortadas, su vida termina antes de lo que debería terminar por su renuencia a arrepentirse y abandonar el pecado estando en la iglesia. Entonces, mire, en la relación con Dios, el pecado no es juego. Si Dios está mostrando pecado, no es para juzgarnos ni condenarnos, es para que lo arreglemos, porque Él va a tener misericordia y no solamente eso. Dios nunca deja sin premiar, sin bendecir la obediencia, en todos los sentidos, incluyendo en el arrepentimiento. Hay una promesa. Dice, ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Primera parte de la promesa. Fíjese, es al que salga vencedor. Es decir, cuando usted superó el problema de la tolerancia con los falsos maestros. Así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. Es decir, la estrella de la mañana es Jesús. Cuando nosotros somos obedientes en arreglar el pecado, eso hace que estemos más conectados, tengamos una conexión más estrecha, más firme con Jesús. Como siempre, Jesús dice, pónganle cuidado, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tuve una vez la oportunidad de conocer una congregación muy linda, pero curiosamente era otra mujer. Había una señora y ella se había autonombrado o autoungido profeta en la iglesia. Y esta señora con su discurso de profeta controlaba a todo el mundo, incluido el pastor. Pero cuando esta señora desenfundaba la lengua, llovía plomo, porque eran acusación tras acusación tras acusación. Y pues realmente la gente vivía temerosa, asustada. Eso no produce ni consolación ni edificación en la iglesia, solo produce juicio y condenación sobre las personas, pero es un juicio y una condenación que no vienen de Dios, vienen de Satanás. El mensaje a la iglesia de Sardis
Y ahora pasamos al capítulo 3, versículos 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, nuevamente, un detalle. Jesús aquí es presentado como el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, la totalidad o plenitud del Espíritu Santo, y tiene las 7 iglesias, es decir, Jesús es el que controla el destino de su pueblo. Y aquí está hablando de obras, pues estamos hablando de una iglesia activa, pero tanta actividad está lejos del mover del Espíritu Santo. Entonces, la visión de Jesús, Jesús es el que da el espíritu de vida o el Espíritu Santo, y Él es el que cuida a las iglesias, incluida la iglesia de Sardis. Fíjese que el reproche de Jesús contra la iglesia es fuerte, pero no por eso Jesús no va a cuidar esa iglesia, por el contrario, Él tiene cuidado de la iglesia y por eso está interviniendo en la vida de esta iglesia. Entonces, el elogio, hay unas cuantas personas en la iglesia de Sardis que no se han dejado llevar por esta corriente del activismo, sino que mantienen sus vestidos blancos, es decir, se mantienen limpios delante de Dios. El reproche o crítica, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Hay veces hay iglesias que usted las ve muy activas, muy dinámicas, y usted piensa que esa es una iglesia viva, pero esa es solo la fachada. Ahí sí le pasa como a la estrategia del caracol. Era solo cartón, pero detrás del cartón no había nada, aire, o peor, vacío. ¿Qué lo mueve a usted a servir en la iglesia? ¿Hacerle un favor al pastor? ¿Llegar a posiciones en donde todo el mundo lo vea? ¿O posiciones en donde la gente le dé reconocimiento y palmaditas en la espalda? ¿Qué lo mueve a usted a estar en la iglesia? Esa es una buena pregunta y es una pregunta crítica. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está buscando en la iglesia?
que a nosotros no nos vaya a pasar eso. Acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido? El Espíritu de Dios en primer lugar. Tenemos a nuestra disposición toda la sabiduría y todo el poder de Dios para nuestra vida cristiana. Y al lado del Espíritu Santo hemos recibido la palabra viva del Evangelio de Jesucristo. No podemos olvidar nuestras raíces. Jesús es el Salvador. Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Jesús es el sanador. Jesús es el Rey que viene. Ese es el Evangelio. Y tenemos la unción del Espíritu Santo, no solo para movernos en los dones, sino para crecer en el fruto del Espíritu. Y si vamos a hacer algo en la iglesia, que sea porque el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo con amor, porque queremos bendecir a los demás, queremos ayudar a los demás. Y no porque, es que Danilo me pidió el favor. O pues hoy estoy de buenas pulgas, aprovecheme que estoy botado. ¿Qué quiere que haga? Y de pronto este domingo usted está botado, pero al otro domingo, cuando le dicen, nos puedes colaborar, es que nos faltó un maestro en la escuela dominical, ¿nos puedes colaborar? No, qué pena. Es que a mí no me gustan los niños. Los niños son terribles. A mí eso me da hasta migraña de solo pensar en eso. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace en la iglesia? Pues lo que se espera es que si usted está haciendo algo en la iglesia, es porque el Espíritu Santo lo está llevando y sea lo que sea que usted esté haciendo, lo está haciendo por amor, lo está haciendo con amor para bendecir, para edificar a las personas que Dios está poniendo delante de usted. Y lo otro, tiene que haber un equilibrio. Hay que conocer las escrituras para obedecerlas, para ponerlas en práctica en nuestras vidas. Ese es el remedio al activismo muerto. Pueden haber muchas cosas, pero si no está presente el Espíritu de Dios, si eso no está fundamentado en las verdades de las Escrituras, pues eso es activismo muerto. Hay una promesa. Si usted es fiel a sus raíces, usted va a caminar con Jesús, con vestiduras blancas desde ya. Pero cuando Jesús venga, usted lo va a estar esperando con esas mismas vestiduras blancas resplandecientes. Usted es la esposa del Cordero y se va a desposar con el Cordero. Se va a unir por toda la eternidad con el Cordero de Dios. Pero tenemos que hacer algo, ser fieles. Las cosas no se hacen, como decían los viejitos, a la topa tolondra. Es que hoy amanecí yo con el chunche alborotado y entonces voy a colaborarle a los sugieres y al otro domingo, no, yo no quiero saber nada de nada, y después que va y se asoma por la escuela dominical y anda brincando de servicio en servicio, de ministerio en ministerio, pero a la hora del té, usted lo que está es siendo llevado por el carrusel de las emociones, no tiene un norte.
Eso es un problema. Eso es crítico delante de Jesús. Jesús nos ha dejado su palabra y recordemos que la palabra del Evangelio es la palabra del Dios viviente, es Jesús. Jesús es el Logos, Jesús es el Verbo, Jesús es la palabra divina. Las Escrituras, el estudio, la meditación de las Escrituras, la proclamación de las Escrituras, hace parte de nuestra relación con Jesús, porque Él es la palabra viva. Y esa palabra va a hacer cosas en el interior de nosotros. Y Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo mi espíritu. El Espíritu Santo es la presencia espiritual de Jesús en medio de su iglesia hoy. Y Él se mueve con poder a través de los dones, pero también tocando lo más profundo de nuestro ser para producir un fruto. El fruto no se puede falsificar. Los dones sí se pueden falsificar. Existen falsos dones. ¿Usted sabía que existen falsas lenguas? Existe falso discernimiento. Existe falsa palabra de sabiduría, falsa palabra de conocimiento, y hay veces se dicen palabras de sabiduría, palabras de conocimiento en la iglesia, pero no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Si usted no está conectado con el Espíritu Santo, usted va a recibir esa mentira, va a recibir ese engaño. Eso es una granada que arrojaron al interior de su vida y va a provocar muchísimos daños, eso si no lo mata espiritualmente. Esta es una raíz de la apostasía. Entonces, tenemos que ser fieles a nuestras raíces. La unción del Espíritu y la palabra viva de Dios en las Escrituras. Entonces, fíjese que hemos tenido aquí estos 3 mensajes a estas 3 iglesias. Y han sido palabras duras. Pero es preferible que Dios me hable duro ahora y no cuando tenga que presentarme delante del juicio del gran trono blanco cuando ya no hay nada que hacer. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la misericordia. Hoy me puedo arrepentir de todo lo que estoy haciendo mal. Y cuando yo me arrepiento y cuando yo obedezco a Dios, cuando yo me dejo guiar por Él, es como si Él mismo me pusiera un vestido blanco. Y no solamente un vestido blanco, sino que va a mantener mi nombre escrito en el libro de la vida. Es decir, mi herencia de eternidad con Cristo sigue vigente. Eso es lo que yo voy a recibir cuando me encuentre cara a cara con Él. Y yo creo que ese es un incentivo bastante poderoso para que yo persevere en hacerme amigo del Espíritu Santo, en buscar la llenura del Espíritu Santo. Busque primero el fruto del Espíritu Santo y después sí busque los dones. Pero busque las dos cosas, los dones y los frutos. Párele bolas a las Escrituras. Hay que sacarle tiempo a las Escrituras, no es solamente leerlas, hay que estudiarlas, profundizarlas, memorizarlas, meditarlas, proclamarlas. Recuerde que proclamar no es decretar, proclamar es decir lo que otro dijo. Cuando usted dice las Escrituras, usted está diciendo lo que Dios dijo. Y Jesús dice que sus palabras son espíritu y son vida. Cuando usted ora con las Escrituras, usted está orando con el espíritu y está orando para producir vida.
¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Usted está liberando el poder de Jesús en su vida y o en la vida de otras personas. Pablo decía, porque no me arrepiento del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando usted dice las palabras de Dios que están en las escrituras, usted está liberando el poder de Dios. No es que sus palabras tengan poder, es que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, es el Todopoderoso. Cuando usted habla, ese poder se libera, pero es porque es la palabra de Dios, no porque sus palabras. Hay un libro muy popular en muchas iglesias que se llama Lo que dices, recibes. Y bueno, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que enseña ese libro, pero hay otras cosas con las que no estoy tan de acuerdo. Pero resulta que hay otros autores que han ido más allá. Por ejemplo, Charles Capps o Norman Vincent Peale. Ellos hablan del pensamiento positivo. Y pues ellos enseñan que si Dios habló su palabra y se creó el universo, yo también puedo hablar como yo soy hijo de Dios. Cuando yo hable, mis palabras tienen la misma clase de poder de Dios. Pero el punto está en que son mis palabras y mis palabras no tienen poder. Las palabras de poder son las palabras de Jesús. Así es de que si usted de pronto leyó La Cuarta Dimensión, a mí me da pena, pero yo no estoy de acuerdo con Paul Yonggi Cho. A mí me parece que cuando Paul Yonggi Cho escribió ese libro, se le olvidó lo que decía el apóstol Santiago. El apóstol Santiago escribe, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Ustedes piden para satisfacer sus deseos pecaminosos, es decir, su egoísmo. Entonces, cuando usted libera esas palabras de oración, pues esas palabras no van a ir más allá del techo. Pero cuando su oración está centrada no en lo que yo quiero, sino en que la voluntad de Jesús se cumpla en mi vida y se cumpla aquí en la tierra, del mismo modo que se cumple en los cielos, esa sí es una palabra de poder. ¿Por qué? Porque esa es una oración que nace de las Escrituras. Cuando yo empezaba en la iglesia, a uno le decían, ore en línea con las Escrituras. Entonces, cuando usted está leyendo y está estudiando la palabra de Dios, use esa palabra para orar con Jesús y orar a Jesús. Y va a tener una oración de verdadero poder. Ahora, Jesús muy probablemente no va a contestar como usted supone que él va a contestar. El soberano es Jesús, no yo. Eso es volver a nuestras raíces. Pero muchas veces la oración es satisfacer lo que yo quiero. Y muchas veces uno escucha las peticiones de las personas y eso no es pecado. Pero hay veces esas peticiones de oración, lo que sí están diciendo es que esa persona tiene una vida centrada en ella misma. Nuestra vida tiene que estar centrada en Jesús. Por eso en el Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Eso incluye mi vida como en el cielo. Es decir, que en mi vida se hagan las cosas como Dios las dijo, no como yo las quiero. Hay veces como yo las quiero va a coincidir a como Dios dijo, pero muchas otras veces no va a coincidir. Y por eso hay veces pensamos que Dios no escuchó nuestras oraciones o Dios no nos quiso contestar las oraciones. Pues no, porque yo me estoy prácticamente orando a mí mismo. Mi oración debería ser que la voluntad de Jesús se haga en mi vida.
Y eso usted lo va a ver en la medida que vaya escudriñando las verdades que Jesús tiene para todos nosotros en las Escrituras. No abandonemos nuestra raíz, no abandonemos el estudio de las Escrituras, no abandonemos la comunión con el Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, pues si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien tiene algún testimonio, si alguien tiene alguna pregunta, pues pueden abrir sus micrófonos. Oiga, que quedaron aburridos. Yo quiero solamente como añadir lo que me impacta, sobre todo la misericordia del Señor, ¿cierto? Que en medio de todo, Él siempre nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, de que pidamos perdón y sigue en pie las promesas y sobre todo lo que dice en el versículo 3:5, capítulo 3, versículo 5, el que venciere. Y definitivamente, eh, cuando uno lee la palabra vencer, yo digo, estamos en medio de una guerra, ¿cierto? Donde el Señor nos da ese arsenal, primero de cómo entrar en la comunión con Él, con el arrepentimiento, y segundo, la autoridad que nos da con su palabra y con sus promesas. Y, y yo digo, eh, la misericordia del Señor es para siempre y siempre está con esos brazos abiertos, esperando que nosotros realmente tomemos esa decisión de buscar una intimidad con Él y de recibir esas promesas, ¿no? Eh, y más que las promesas es como sentirse uno realizado en el propósito, en el propósito bueno, agradable y perfecto que tiene el Señor para cada uno de nosotros, porque ese es el propósito que el Señor tiene. Yo digo, wow, Señor, acá todavía siguen manifestando. Le estoy dando tiempo de que se arrepienta. Todavía no sigue dando tiempo. Han pasado 2000 años y todavía nos sigue dando tiempo en medio de esa oportunidad que ya nos llamó a su luz admirable, ¿no? Pues quería como hacer ese comentario, profesor Oscar. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene algo más que decir o preguntar? Osquitar, buenas noches. Buenas noches. Sin duda alguna, yo comencé hace 8 días en el grupo y esta es la segunda oportunidad en donde tú vuelves y nos hablas acerca de la diferencia entre proclamar y decretar. Y sin duda alguna creo que eso es una de las partes en donde he sido mal guiada, porque lo tengo que aceptar. En algunas oportunidades es lo que uno escucha, no solamente o sea, por varias personas, por iglesias, ¿sí? Y según lo que siento yo en este momento es de pronto que nos hemos equivocado al mezclar como seres humanos, como hombres, lo Sí. que es la religión, la palabra de Dios, con cosas que nosotros como hombres hemos venido
por ejemplo, las personas que hablan acerca de que tú puedes hacerlo todo, tú eres un guerrero, y entonces hacen que uno haga esa copia mal hecha, ¿no? En cambio, si queremos en realidad unirnos al espíritu, hacer bien las cosas, es simplemente utilizar lo que Dios nos dejó, que es su palabra, y entender que allí está en realidad la forma de conectarnos entre espíritu. Eso es lo que yo en este momento estoy sintiendo, ¿no? Sí, señora. Y pues lo que yo les digo, uno escucha una prédica, una enseñanza, una conferencia, lee un libro, ve una película cristiana, debe acostumbrarse, debe desarrollar la disciplina de comparar lo que le están enseñando ahí con lo que dicen las escrituras. Esa es la actitud sana. Ahora, hay otra cosa. Nosotros sí somos guerreros, pero si lo que estamos diciendo es, tú eres un guerrero de Dios, tú puedes, ahí hay un engaño muy sutil. Yo soy un guerrero de Dios y yo puedo porque Cristo en mí lo hace. El centro, el protagonista de todo en la vida de la iglesia y en la vida del creyente individual es Jesús. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, somos guerreros, pero porque somos fuertes, no, porque Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nos capacita para ir a la guerra espiritual. ¿Somos sabios? No. Es que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, guarda su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando yo le hago caso de estarla leyendo, estudiando, meditando, memorizando, proclamando. ¿Sí? Cuando yo uso la Biblia como mi libro de oración. Eso hace que la palabra quede grabada. ¿Sí? Y eso es lo que me va a capacitar a mí para muchas cosas. Pero fíjense que cuando yo me muevo en esa tónica, realmente el que está detrás de todo, pero que es el centro de todo, es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Entonces, si usted va a comparar lo que yo estoy hablando aquí con las Escrituras, yo lo alabo. Yo no tengo la verdad revelada. Yo vengo aquí a enseñar y por eso preferiría que ustedes cuando lleguen aquí es porque ya han leído las Escrituras y cuando salgan de aquí van a seguir leyendo las Escrituras para ver si lo que yo dije concuerda con lo que está escrito. ¿Y quién es el que les va a ayudar a hacer esa comparación? El Espíritu Santo. Entonces, como usted se da cuenta, Dios, por medio de su Espíritu Santo, es el que hace todo en todos. Entonces, ¿qué mérito tengo yo? No tengo ningún mérito. Tal vez el mérito es que tomé la decisión inteligente de doblegarme delante del Dios Todopoderoso y dejar lo que Él haga en mi vida. Y ojalá esa fuera la decisión de todos nosotros cada mañana. Decirle, Jesús, que hoy yo haga como tú dices, no como yo pienso. Oscar, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo, Leonardo? Bien, gracias a Dios. Una pregunta, Oscar. Hablaste de la parte de Jezabel como alguien que se mezcla entre la gente para dañar a su pueblo, a su iglesia. Sí.
Ah, ¿estamos hablando de una persona física o a personas físicas o al espíritu de Jezabel que se mueve dentro de la iglesia? No, no es un espíritu. Ahí No. es, esta Jezabel está Sí, personificando a los falsos profetas, a los falsos líderes en la iglesia. ok. Entonces, Sí, aquí está presentada como una profetisa falsa, pero en sí. otras partes de la escritura habla de falsos maestros. Ujú. En otros mensajes a las iglesias hablaba de falsos apóstoles. Entonces, pues en realidad es un falso líder, una persona que está en el liderazgo, pero que tiene otras cosas en la cabeza menos servir al Señor. O sea, Dice que la característica es una persona que conoce, pero que se opone activamente a Dios, se opone de frente a Dios, pero envuelve a los demás con la lengua. ujú. O sea, es como un lobo con piel de oveja. La mejor descripción. Ok. Como un ejemplo chiquito, Oscar, como sí, o sea, porque si uno está en algún lado y ama a Dios, como lo amamos, o decimos que lo amamos, pues le servimos con el corazón, no porque nos toque, sino por diligencia, voluntariamente, ¿sí? Por amor, como Señor, Dios sí, quiere las cosas, con amor, no de otra manera. Si no es con amor, de nada nos sirve servir. exacto. Entonces, a lo que yo voy es, eh, sí, o sea, lo que digo yo es como que falta esos cimientos, esas columnas, para que usted decía en cuanto a los jóvenes que se presenta esta parte de la parte sexual, que también se presenta en los adultos. Yo Ujú. digo, ¿cómo alguien, o sea, se mueve tan sutilmente entre todos y no pueda ser conocido para que ese espíritu o esa persona, ese espíritu que está dentro de esa persona se pueda sacar de allí o no? Bueno, no sacar, sino como dice, darle la oportunidad de que se arrepienta, como dice en la iglesia de Sardis, para que sea redargudillo, sea ¿cómo es? El segundo paso es pues Dios va a tener misericordia de él y pueda ser otra vez transformado y cambiado por el amor de Dios, obviamente. Sí, señor. Entonces allá lo Dios, que voy es, sí, sí, ok, Dios siempre da oportunidades. sí, Y hay correcto, veces cuando uno no le está parando bolas así como a las buenas, Dios empieza a subir el tono, de pronto le pega un pellizco o lo sacude de los hombros y le dice, vea, páreme bolas que lo que le estoy diciendo es en serio. es en serio, ¿Sí? correcto. Ese es el juicio. Y realmente el juicio de Dios hasta Apocalipsis tiene un propósito misericordioso. Amén, Llevar a la persona al arrepentimiento. al arrepentimiento, correcto. Ahora, tenemos que tener también clara una cosa. El juicio es de Dios, no es mío. Correcto, Por eso no existe el ministerio de juzgar. de juzgar, correcto. No Sí, sí. tenemos ningún derecho de juzgar a nadie. Uh-huh. Decir, es que usted es un pecador, el juicio de Dios va a venir sobre usted. Yo conocí una persona, pues era de una iglesia muy querida, y esta persona pues tenía pues, cierta posición económica en una iglesia de las asambleas aquí en Villavicencio hace unos Uh-huh. años. Un señorazo, tipo muy bien educado, un tipo correcto, ¿sí? Pero tuve la oportunidad de compartir con él durante un tiempo y yo observaba que él de pronto sacaba su libretica y empezaba a darle prédicas así sobre medidas a las personas para denunciar el pecado de las personas en público.
pero la prédica se quedaba solamente en denunciar el pecado de la persona. Y pues obviamente estaba avergonzando a la persona delante de los que estaban escuchando, porque todo el mundo se daba cuenta a dónde iba la prédica. Sí, ¿Sí? no. Sí. Nada Y, que ver. pues, había un pastor joven de otra iglesia, también de asambleas, que estaba ahí. Estábamos tomándonos un café en el centro. Y cuando este muchacho lo escuchó, pues resulta que era para él. Ese chino quedó, ¿aquí qué pasó? Y pues fue un momento muy incómodo. Claro. Eso fue muy incómodo. Y mire, si usted lee las escrituras, ¿qué dice la escritura? Si usted tiene que decirle algo a alguien, dígaselo en privado. Sí, claro, Pero si es a denunciar el pecado de la persona, tiene que ser exhortación, consolación y edificación. Para que usted le pueda dar esas tres cosas, el Espíritu Santo tiene que estar detrás de lo que usted dice. Pero si usted solo se quedó con la exhortación denunciando el pecado, el Espíritu Santo no está detrás. Lo que hay detrás es un espíritu de juicio. De juicio, correcto. Muy probablemente con ese espíritu de juicio haya un espíritu de control, porque lo que está buscando esa persona es controlar la vida de las personas. Sí, sí. Algunos lo llaman espíritu de control y otros lo llaman... Es que, sí, manipulación. Tienen otro nombre, Pero pero es que, Oscar, una pregunta, perdona la interrupción, ya que tocó ahí ese punto. He conocido, he escuchado de todo que ese espíritu de manipulación y de dominio es llamado o mal llamado espíritu Jezabel, ¿sí? Por cuanto Jezabel en su tiempo, cuando está el rey Acab, ella hacía lo que se le venía en gana, digámoslo así en esos términos, ¿sí? Sí. El que tenía las riendas no era el rey Acab, sino era Jezabel, la esposa. Sí, señor. O sea, entonces, eso es eso. O sea, ahí en ese momento sí es ese espíritu de Jezabel, de dominio, de querer manipular todas las cosas sobre la gente. O sea, lo que sucedió con ese pastor sobre Sí, ese. señor. Okay. En ese contexto, sí. Correcto. Ok, perfecto. Perfecto. Está aclarado. Ok. Muchas gracias, Oscar. Con mucho gusto. Una preguntita más, Oscar. Disculpe que no pude estar en la clase pasada. De casualidad, tú grabas las clases, tú tienes la clase pasada. Sí, señor. Ya, las dos primeras ya están. Voy a subir los dos videos al canal de YouTube y les voy a publicar los enlaces. Ok, es que la clase pasada sí no pude estar y me gustaría mucho escuchar. La primera sí estuve, pero la segunda... Profe. No. Señora. Profe, una preguntita. Bueno, la verdad no me quedó muy claro. Yo sé que la Biblia se interpreta de una manera literal y de una manera simbólica. En el versículo 20 dice textualmente, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Está diciéndolo en referencia a ella. ¿Lo está haciendo de una manera literal o simbólica? Bueno, hay que aclarar que simbólico no quiere decir alegórico. La Biblia se interpreta en dos sentidos. Primero, regla general, la Biblia se interpreta en sentido literal, a menos que sea evidente que se esté utilizando, no es lenguaje simbólico, lenguaje figurado. Sí, figurado. ¿Qué quiere decir lenguaje figurado? Lenguaje figurado quiere decir que está utilizando figuras literarias. Sí. Por ejemplo, Jesús en el Evangelio de Juan hace una serie de declaraciones sobre él. Por ejemplo, él dice, yo soy la puerta. Ahí es evidente que usted no lo puede tomar literal. Claro. Sí, Jesús no tiene chapa y no está montado ahí en unas bisagras para abrir y cerrar. Ese no es Jesús.
lo que está diciendo es que él cumple una función similar a una puerta. La puerta es la que, digamos, regula quién puede entrar y quién puede salir. Si usted tiene la llave, puede entrar. Si usted tiene la llave, puede salir. En otras palabras, él está diciendo, nadie entra en el reino de los cielos si no pasa por mí. Exacto. ¿Sí? Entonces, hecha esa aclaración, ahí está hablando en sentido literal, pero utilizó una figura conocida de Jezabel para ilustrar lo que estaba haciendo este personaje. Parece que era una mujer, ¿sí? ¿Y qué hacía Jezabel? Pues, en primer lugar, ella estaba propagando la idolatría por medio de la adoración a Baal y a Astarte o Ishtar, que eran los dioses principales del panteón cananeo y que eran también los dioses principales del panteón fenicio. ¿Sí? Hoy en día, pues, ya nadie adora a Baal o a Ishtar como tales, pero usted sí adora otras cosas. Por ejemplo, el dinero, las posesiones, los títulos. Pues, asociado al aborto, pues se dice que está todavía el espíritu de Moloch. ¿Sí? Moloch es un demonio sanguinario y exige sacrificios humanos de sangre. ¿Sí? Entonces, muchos, llamémoslo así, teóricos de la guerra espiritual en la iglesia, definen el aborto como culto a Moloch. ¿Sí? Y pues Moloch obviamente representa también el egoísmo, porque la mujer prefiere sacrificar la vida de su hijo para su comodidad o para su conveniencia. Pues no es exactamente que tenga una estatua de Moloch y le queme incienso y coja al niño y lo eche allá en el fuego. Pues no está haciendo exactamente eso. Pero la actitud de una mujer que practica el aborto se puede comparar con la de una mujer cananea que sacrificaba a su hijo en el fuego de Moloch para pedirle algo. ¿Sí? Y pues aquí Juan quiso utilizar ese nombre Jezabel porque Jezabel, al tratar de propagar el culto de Baal y de Ishtar, pues estaba propagando también la inmoralidad sexual, porque las sacerdotisas del templo de Ishtar o Astarte eran prostitutas sagradas, ¿sí? Y muchas veces usted se las encontraba ahí debajo de los árboles sagrados. Y ahí tenían sexo, porque ese árbol frondoso estaba consagrado a Ishtar, por ejemplo, o a algún otro dios o diosa, ¿sí? Entonces, pues en esa época no le ponían tanta tiza y pues a lo que vinimos vamos. Inmoralidad sexual, idolatría. Esta Jezabel, ¿qué hacía? Pues sí, la inmoralidad sexual, pero lo otro era que la gente quitara los ojos de Dios. El hecho de que usted quite los ojos de Dios ya es idolatría. Total. Cuando usted ponga los ojos, quiere decir que eso está tomando el lugar de Dios. Por eso, ¿cuál es la conclusión de ese mensaje? Volver a las raíces, la palabra de Dios y el mover del Espíritu Santo. Amén. Así es. Oscar, disculpe ya para terminar. En la primera parte dice, bueno, dice a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Cómo se traduce esa parte? A ver si me la puede explicar, por favor. Bueno, una explicación más amplia está en Primera de Corintios. Sí. ¿Sí? Última, ¿qué está enseñando el apóstol Pablo con respecto a lo sacrificado a los ídolos?
La conclusión que saca Pablo es cuando usted hace cosas que van en contra de su voluntad, usted está pecando. Sí, correcto. La falsa enseñanza estaba poniendo a la gente en Hacer un, cosas diferentes, en un claro. punto crítico en donde podrían terminar yendo en contra de su conciencia. Hay iglesias evangélicas de sana doctrina que eso sí, arman un escándalo si usted come morcilla. Ah, ok, Ujú. ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero pues para usted eso no es problema. No, Y como para usted eso no es problema, porque usted también sabe que todo lo que Dios hizo sí, es es sagrado, limpio y que si usted ora, pues Dios lo santifica. claro. ¿Sí? Obvio. Pues usted no le dé problema y le casca duro ahí a la tubería negra Sí, sí, claro, sin problema, claro. y la disfruta. Sí, claro que sí. Pero un miembro de esta iglesia, uy, para eso es terrible. Entonces, ¿qué está diciendo? Si esa persona usted la invita y la obliga a comer rellena, Estoy es siendo piedra de pecado tropiezo para para esa persona porque está yendo en contra de su conciencia. él. Sí, Y claro. es pecado para usted por falta de amor para con Sí, esa persona. correcto. O sea, yo tengo libertad en Cristo, Sí, pero por el amor a mi hermano, yo escojo limitar mi libertad en Cristo para que eso no sea ocasión de conflicto para mi hermano. correcto, Eso es correcto. egoísmo, falta de amor. Mm, claro. Claro, porque lo llevo a ser, voy a ser piedra de tropiezo. Exacto. Es correcto, perfecto. Gracias, Oscar, muy amable. Hermano, quería hacer una pregunta. Señora, Aquí en la parte de los profetas en la iglesia, yo había escuchado que los profetas habían terminado con Juan y que toda la profecía ya estaba escrita en la palabra. Los profetas actuales, ¿qué profecía dan? pues es lo que yo le decía, un profeta declara las palabras de Dios. Ya no profetiza más, ya no hay que más que profetizar, porque ya está escrito, ¿sí? ¿Sí es así Así es. o no? Pero hay veces que Dios sí quiere que una persona, una congregación o un grupo dentro de una congregación recuerde cierta palabra que Él les dio o que tengan presente una porción especial de su palabra. Normalmente el ministerio de los profetas, ¿usted en qué forma lo va a ver? ¿Predicación o enseñanza? Como enseñanza. Cuando usted está predicando la palabra de Dios, usted está ejerciendo el ministerio profético. Cuando usted está enseñando la palabra de Dios, está ejerciendo el ministerio profético. Pero cuando usted toca el pecado, lo que usted habla tiene que ser de exhortación, consolación y edificación. Y normalmente la exhortación y la edificación se las va a dar el Espíritu Santo. La exhortación se la puede dar el estudio bíblico. Usted está estudiando su palabra y encontró, por ejemplo, en Ezequiel, cuando describe las abominaciones de los ancianos de Israel, y usted dice, miércoles, y empieza a entender, ¡ah! Eso está pasando con los líderes en la iglesia. Entonces usted va y predica, o ahí les habla, hermanos, el Señor me dio esta palabra, y ustedes están, y si se quedó ahí, grave, ese no es el plan de Dios. Fíjense que la iglesia de Sardis estaba haciendo unas cosas terribles, pero el Señor les dijo, si ustedes arreglan y se arrepienten, van a recibir las vestiduras blancas conmigo y van a caminar vestidos de blanco conmigo. ¿Sí? Entonces, fíjese, por más terrible que sea el pecado, si usted tiene que tocar eso, es la exhortación, la edificación, la exhortación, la consolación y la edificación. Pueden ir en orden,
o no. Pero no hay nuevas profecías, solo es volver a recalcar la palabra. Sí, Solo señora. es volver a recalcar la palabra. Sí, Y señora. eso lo hace cualquier predicador, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, Danilo da una prédica el domingo, pero yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces la gente cuando sale, de pronto dice de manera muy jocosa, uy, hoy yo no traje el casco y me cayeron todas las pedradas a mí. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo sí le habló a esa persona. ¿Sí? Y Danilo no lo hizo con la intención de cantarle la tabla a fulano, a mengano o a perano. No, él estaba orando, estudiando la Biblia y el Espíritu Santo le dijo, para el domingo hable esto. Y lo llevó para que armara el discurso, el sermón. Sí, y muy seguramente Danilo tenía un propósito, un objetivo en mente cuando preparó su sermón, pero el efecto que produjo en fulano y en mengano fue más allá del propósito de Danilo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que sabe cómo hace sus cosas. Si usted se deja llevar, se van a cumplir los propósitos de Dios. Y hay veces, o hay veces, no, por lo general, los propósitos de Dios van más allá de lo que yo pienso y más allá de lo que yo puedo ver. ¿Sí? Por eso yo les digo, siempre que alguien predique, que alguien enseñe, compárelo con la Biblia. Y si usted lo sintió como una exhortación, además debe tener consolación y debe tener edificación. Si se quedó en solamente condenación, usted no está obligada a pararle bolas a eso. Profe Oscar, tengo una pregunta. El versículo 28 dice, a ver, ¿dónde estoy? Que me perdí. Dice, y le daré la estrella de la mañana. Entiendo que, bueno, es el Señor, Dios entregándonos o regalándonos a el Señor Jesús dándose a sí mismo, más bien. Pero también hay un versículo que nos dice, nos habla por allá de que, creo que en Isaías, él está diciendo que se refiere a Satanás también como lucero hijo de la mañana. Me queda... No, Satanás era Luzbel o Lucero. Sí. Luzbel. Pero no era Lucero de la mañana. No. Jesús sí es el Lucero de la mañana. Venga, Porque digamos, pues bueno, Marisol, la gente de campo habla de estrellas y luceros. ¿Sí? Y normalmente para la gente del campo los luceros son más brillantes que las estrellas y normalmente los luceros aparecen al atardecer o al amanecer. ¿Sí? Entonces, lo que la gente llama luceros, que los ve más grandecitos y más brillantes que una estrella, son planetas. ¿Sí? Entonces, por lo general, el lucero de la mañana es el planeta Venus, que aparece en la madrugada, ¿sí? Y no levanta mucho sobre el horizonte. Pero cuando se ve ese lucero contra el horizonte, está anunciando que ya viene el amanecer. Es decir, que ya pasa la noche y viene la luz del día. Entonces, pues entienda la conexión con Jesús. Jesús es el preámbulo de la luz de Dios. Entonces, a él sí se le aplica lucero de la mañana. Voy a hablar. El otro era simplemente lucero
Luzbel o Lucifer. Sí, dice Isaías 14:12. Quería ¿Cómo aclarar caíste eso del porque lo que cielo? pasa es que mira, ¿Cómo dice el versículo, hermana? lo que pasa Dice es que está mal. En Isaías 14:12 14:12. dice, Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Pero no dice lucero de la mañana, sino Es dice hijo de la lucero mañana. de la mañana. Y pues fíjese que una forma de referirse a las criaturas de Dios es los hijos de Dios. Por ejemplo, en Job habla de que los hijos de Dios se presentaban delante de Dios refiriéndose a los ángeles. Entre esos, Satanás. ¿Sí? Pero el título Lucero de la Mañana es mesiánico. Habla del Mesías. Mesiánico. Habla del Mesías. Él es la Sí. luz que anuncia el nuevo día. Y en el contexto de Apocalipsis es todavía más cierto, porque Apocalipsis está hablando del final de este mundo contaminado por el pecado para darle paso a cielos nuevos y tierra nueva que no tienen nada que ver con el pecado. Perdón, profe. Ahí en Lucero de la Mañana hace referencia a Jesús, como tú lo dices, es mesiánico, y lo explica en Apocalipsis 22:16, que dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, es mesiánico. Está hablando del Mesías. Y ahí aplicó un principio de hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahí explicó. Total. Bueno. ¿Alguna otra inquietud por ahí? Bueno, yo ya me voy a retirar. Gracias, mi Bueno, profe, Con gracias. mucho gusto. Entonces, Oscar, no sé, que por favor no se le olvide lo de la clase de hace 8 días, por favor, sí, para que señor. den el enlace, que es tan amable. Muchas gracias, bendiciones a todos. Bueno, Amén. entonces vamos a terminar con oración. ¿Alguien le gustaría orar para terminar? Ore, Ernestina. Bueno, Señor, pues, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en que nos permite compartir, Señor, y estudiar tus escrituras, porque en ellas están la verdad y son las que dan testimonio de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida de mi profe, que dispone su tiempo y toda su disposición para enseñarnos. Gracias por todos estos soldados esforzados y valientes que están ahí queriendo conocerte cada día más, con más hambre y sed de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, Padre amado. Ayúdanos a tener un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón enseñable, Padre, un corazón esforzado para tu reino, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. 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 Muchas gracias, profe. Buenas noches.